porque vamos a hablar con Iván Ruano, dirigente radical, especialista en mercado de capitales e inversiones, porque se está trabajando hace varios meses para incorporar la alfabetización económica y financiera al sistema educativo en la provincia de Córdoba, y algo que tiene que ver mucho este especialista en mercado de capitales e inversiones. Iván, ¿cómo le va? Mariano Campelone lo saluda, gracias por atendernos. Hola Mariano, ¿cómo te va? Buen día Buen a vos y a día. todo el equipo. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, ¿eh? Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, Eso es bueno. han trabajado, vienen con el aval de la legislatura, trabajando y participando, ¿no? De jornadas de abordaje de temáticas emergentes y formación de la mesa de coordinación de la ley de alfabetización financiera en la provincia de Córdoba. ¿Cómo es esto? Sí, en el marco de la legislatura, eh, vos sabés, viste, soy funcionario del Bloque Radical. Ujú. Estuvimos trabajando con la ley de alfabetización financiera, con la legisladora Spanning, Sí, también está el legislador Ovejero. Y bueno, se logró, la verdad que una buena, una buena sintonía en la legislatura, que a veces da gusto trabajar cuando pasan estas cosas, que se la buena sumaron. política sería. Sí, sí, Ujú. es que a veces, viste, uno reniega. Hemos charlado varias veces del tema, Por lo que vale la pena hacer eh, política, sí señor. por lo que vale la pena. Entonces, por casi unanimidad, por lo menos casi todos los bloques votaron a favor. Hubo alguna disyuntiva en cuanto a la edad del inicio de la alfabetización, pero bueno, se logró resolver. Ujú. Eh, y ahí, una vez que salió la ley, bueno, ahora estamos trabajando gratamente con el Ministerio de Educación para la implementación. La verdad que tengo que ser sincero, el ministro nos trató excelente. Armamos una mesa de coordinación muy amplia. Estaba fundaciones como Junior Ujú. Achievement, Sí. Fundación Mediterránea. También estaban los docentes de la provincia, estaban los docentes privados, estaba Arca, Rentas, radicales, peronistas, la verdad estábamos O sea todos. que esta ley tiene pilares fundamentales que están acompañados, más allá de la unanimidad que dio la legislatura en su momento, esto tiene pilares fundamentales, ¿no? Del sistema económico de la provincia de Córdoba, por lo que me dice usted, Sí, entidades a veces uno, intermedias, asociaciones, sí. sí, logramos pelear muchas veces con las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Ujú. Esto parecería que va a ser una política de Estado, Bien, donde va a atravesar cualquier gobierno, cualquier gestión, es bueno eso. donde no deja de ser la inclusión financiera Mm, también, ujú. porque, mira, el 90% de quienes tienen acceso a la educación financiera, Sí, el 90% lo hacen a través de sus familias, bien. sus padres, porque tienen algún conocimiento y se lo pueden brindar a sus hijos. Ujú. Pero queda un gran porcentaje de niños, jóvenes, que no tienen esa posibilidad. A veces en la discusión que dimos con la edad, Mm, nosotros decíamos, en el secundario llegamos tarde. sí, Eh, y decían, bueno, pero arrancar con chicos de 3 de 5 años, hay muchas formas de enseñar, hay muchas posibilidades de enseñar, desde enseñarle qué es el dinero, el valor, claro. el valor, el Ujú, costo, la adquisición del dinero, a sacar ese tabú de no hablar de plata. Muchas veces nos ujú. habrá pasado cuando éramos chicos que nuestros viejos ni siquiera nos decían no hay, ¿me entendés? Trataban de cubrir esas Mm. necesidades, que los chicos no lo noten. Y El dinero es sucio, además, agréguele que el sí, billete era sí, eso sucio. que es mala El palabra. billete es sucio, sí. Anda, lavate las manos, Tuve, era como malo. sí, Sí, qué mal que estamos, ¿no? tuve Sí, qué la bárbaro. posibilidad de decirle Ujú. al ministro, como charlamos otro Sí. día, eh, el perfil social que cumple el mercado de capitales a veces, uno no se da cuenta, que es Mm. el que tiene un excedente de dinero, Sí. aporta al que tiene la necesidad de dinero a través de instrumentos o a través de Ujú. entidades de inversión. Eh, Digo, pero si lo empezamos a ver como mala palabra, Bien. que ganar dinero está mal, empezamos con este tipo de cosas y los chicos hay que explicarle de temprana edad. Entonces, yo estoy muy contento con la que me está tocando participar, estamos recién en el armado de la currícula, vamos a terminar
de diseñarlo creo que a fin de año para que se empiece a poner en vigencia el año que viene recién. Bien. En esto, Iván, hablar de la educación financiera, del valor del dinero, de los mercados de capitales, como dice usted, ¿no? En esto empieza la disruptiva, la disyuntiva, en realidad, de voltear la idea de esta cuestión que en algún momento siempre hemos discutido o debatimos las posibilidades de los distintos sectores, ¿no? Entonces esta cuestión de que todos pueden acceder y todos, entonces viene la idea de, se me fue la palabra que usaba el macrismo, digamos, con respecto a la meritocracia, ahí está. Entonces tantas veces hemos hablado de la meritocracia. Y esto sería acercar un poco más a aquellos, porque como dice usted, hay gente hay jóvenes que tienen la posibilidad de que alguien le enseñe, le transmite ese conocimiento. Ahora, no siempre son bien transmitidos esos conocimientos, ni siempre son los conocimientos exactos y correctos, ¿no? Son No, no. experiencias, porque somos un cúmulo, las sociedades y la historia habla de que somos una transmisión de costumbres, de creencias y de saberes, ¿verdad? Pero está la cuestión donde se va deformando ese saber, esa creencia. Entonces, ir a una cuestión fundamental como es incluirlo en una currícula, incluirlo a través de una ley provincial en el sistema educativo, es realmente muy positivo y lo fundamental, ¿no? ¿A dónde apunta en esto a los más jóvenes, como dice usted, ¿no? ¿A partir de qué edad? ¿Cuál es la incorporación? ¿En qué momento de la etapa recomiendan los especialistas? Porque no lo podemos recomendar nosotros, ni quizá un legislador. Sí lo puede recomendar un profesional que está en esa área, puede dar la recomendación y decir, bueno, el cerebro del niño a tal edad, y la persona, el joven, se está desarrollando hasta tal edad, debería antes recibir esa información, ese conocimiento, ese saber. Mira, ahí tocaste dos puntos importantes que fueron claves en la reunión. Uno es el armado de la currícula, eh, como que algo que termine intentando ser para todos termine siendo para nadie. Claro. Tenemos que tener en cuenta, el ministro y en el ministerio y la Ujú, secretaria de Innovación tienen claro cuál es el sistema, ujú, entonces ellos entienden, dice, armemos algo que lo podamos llevar a la práctica, que es fundamental. Entonces, si tenemos de todo, tenemos docentes, viene la capacitación docente también, mm, cómo enseñar y qué enseñar. También hablamos algunos hablan desde la experiencia, quienes trabajamos mucho en el mercado de capitales sabemos que la teoría es vaga hasta que vos no mm, empezás a la práctica, entonces surgió la idea de instalar simuladores de inversión. En claro. Colombia hay un caso muy lindo que da experiencias que le dan cierta cantidad de dinero para invertir a los jóvenes Ujú, a principio de año y a fin de año el que más ganó, el que mejor claro. le fue, digamos, en educación. Hay veces que dejando la cartera quieta alcanza Hay y te va mejor que rentabilidad, andar claro. moviéndola. Sí. Y en cuanto y el otro punto que es la edad, Mm. de a qué edad tienen que empezar, digo, nosotros tenemos enseñanza de química en jardín, cuando pones a jugar, Sí, cuando con qué ponemos la y no remolacha te para que dan una, brote o la cebolla, sí. claro, el agua, la diferencia entre el agua, Sí. mm, pero, y no tenemos fórmulas, digamos. Mm, Creo que a toda edad se puede enseñar, a toda edad se puede aprender. El desafío de esto es aprender a aprender también, aprender en el transcurso del tiempo. mm. Eh, aprender a emprender, también decían en el ministerio, que Sí, son un poco señor. Qué las buenos. políticas que se vienen. Ujú, El emprendedurismo también es importante y para eso también hay que tener una buena relación con ujú. el dinero, el costo, los Sí. beneficios, los costos de oportunidad. Pero hablando puntualmente de la edad, yo creo que desde jardín habría que empezar, por lo Bien. menos, a demitificar el tema y poder enseñar esto, ¿qué es Mm, el dinero? claro. ¿Mm? Es un Sí, bien sí. consumible, sí, pero también tiene otras funciones, como es el ahorro, como es la inversión, como es cubrir necesidades. Ujú, Entonces, si nos enseña que es un bien de consumo solamente y que lo necesito para consumir, pero no me enseña cómo generarlo, cómo invertirlo, cómo ahorrarlo, cómo hacer que ujú. trascienda en el tiempo, que no te gane la inflación, digo, todo eso no se lo vas a explicar en jardín, Claro. pero sí explicándole qué es, ya después podés ir avanzando
en cómo usarlo. Digo, creo que toda edad es buena para y cuanto antes se aprendan las cosas mejor. Hoy los niños, los jóvenes, tengo hijos de todas las edades, o sea, Ujú. veo lo rápido que aprenden. Eh, Hoy lo que no le enseñemos nosotros en un colegio, quizás lo aprendan mal por algún otro medio o por alguna otra vía. Sí, Eh, en tiempos donde está la situación de todo lo que es la innovación de la inteligencia artificial. Hay mucho, ¿no? En este Hay contexto mucho. de lo que es educación. A ver, una provincia que ha aplicado programas de reconversión laboral, porque hay una previsión en personas que han trabajado con respecto a la renovación, reconversión laboral, donde se proyecta, hay una perspectiva de que nos va a reemplazar también la tecnología y en muchas cuestiones. Y la IA, la inteligencia artificial, ha acelerado también este proceso. Entonces, bueno, hay ventajas con respecto a estos sistemas, pero también hay que enseñarle a los más jóvenes cómo utilizar esto, porque no sale de un repollo la cosa. La cuestión es, No, alguien tiene que transmitirlo, ¿no? alguien tiene que transmitirlo y todas las herramientas terminan siendo útiles, pero en la medida que nosotros podamos aplicar en el sistema educativo, terminan siendo un poco más igualitarias. ¿Cuál Ujú, es el desafío de esto? Que siempre fue, y él debería ser el de la política en general, ujú. vos me habrás escuchado decirlo varias veces, es la igualdad de oportunidades. Si Lógico. nosotros logramos generar igualdad de oportunidades, Ujú, el Estado tiene que estar tranquilo. ¿M? Que mi hijo, que el hijo del vecino, que el sobrino del otro tengan toda la misma oportunidad. Después, cómo cada uno la capitaliza, la aprovecha o para dónde la lleva, ujú. va a depender de cada uno. Pero el rol del Estado debe ser, desde mi punto de vista, es generar igualdad de oportunidades. Estamos de El acuerdo. Estado, la herramienta está y la educación financiera va en este sentido, Ujú, es generar igualdad de oportunidades, achicar la brecha entre las clases sociales y hacer que desde chicos y jóvenes pierdan el miedo al dinero o crean que solamente pueden hablar de dinero quienes más tienen. Entonces, está bueno si logramos ese sentido y si logramos eso, ¿no? Generar ujú. una igualdad de oportunidades en toda la sociedad. Es valioso esto y lo pensamos no desde que analizamos la situación de hoy de los jóvenes. Usted como yo somos generaciones que desde un comienzo nos hemos ido adaptando a distintos avances que ha tenido la tecnología, que ha servido para la ciencia, para las distintas ciencias, la medicina, la economía. Pero nosotros somos generaciones que constantemente hemos estado sobre un avance, entonces de la cinta de cassette al CD, del CD al MP3, del MP3 al Bluetooth y así en la cibernética, en todos los aspectos. O sea, comenzamos a comunicarnos de una manera, pasamos del teléfono de cable a la conexión de internet, después terminamos de un messenger y así, y acá estamos mirándonos de la magia del internet, digo yo, y lo tengo sentado enfrente a usted y estamos en distintos lugares físicos, ¿no? Entonces, esto es ver en los jóvenes, hoy entre 18 y 20 años, que están en una etapa donde hay cierto vacío de la tecnología, que comenzaron con esta tecnología, pero no se adaptaron y les terminan vendiendo esta cuestión de lo masivo, ¿no? Del éxito, de lo económico. Y cuando hay una falta de conocimiento abismal, ¿no? Como para que esos jóvenes logren comprender y entender cuáles son las formas de generar el dinero, de trabajo, y donde tiene que primar una cuestión de conocimiento y qué es lo que no hay. Mira, el éxito futuro dice que es el sacrificio presente, dice muchas veces en economía, o es postergar el consumo Ujú, es la ganancia. Eh, a veces sí, esta inmediatez del éxito, esta inmediatez de lo económico, me hago rico en una tarde o compro tal instrumento, ujú, puede ser y para algunos a lo mejor es viable. Lo que tenemos que saber que todo conlleva un riesgo, que es parte de lo primero que te ujú. dicen en finanzas. Claro. O sea, mayor riesgo, mayor ganancia. Si es cierto que podés ganar mucho, el Ujú, tema es que tenés que saber a qué riesgo y qué estás dispuesto a hacer. Eh, una exigencia que te hacen siempre
en la Comisión Nacional de Valores es armar el perfil del inversor. Entonces, las necesidades tuyas no serán las mismas que las mías, no serán las mismas que otros. Entonces, yo puedo querer tal cosa, vos otra, entonces Ujú, no podemos invertir en los mismos instrumentos. Entonces, claro, cuando vos vas a la masividad de un instrumento financiero que los hace felices a todos, es inviable. bien. No a todos nos puede ir bien con el mismo instrumento si tenemos objetivos distintos y si tenemos un perfil de inversor distinto, y algunos irán a largo plazo, otros corto, mediano, otros querrán para la carrera universitaria de sus hijos, otros para cambiar el auto y otros para irse de vacaciones. Entonces, no podemos invertir todos en el mismo instrumento. Entonces, cuando algo es tan masificado y la rentabilidad es tan generosa, hay que Ujú, dudar. Pero digo, todas estas cosas, si vos las explicás con tiempo y cualquiera que decida tomar ese riesgo y lo hace consciente, está perfecto. Ahora, primero hay que educar y después cada uno tomará el riesgo que quiera o el camino que quiera en las inversiones, pero no existen fórmulas mágicas en nada. Eh, Hay una base, por ¿no? Que eso, es el esfuerzo, la transmisión de conocimiento, de saberes, el trabajo de investigación, ¿no? Qué importante que en este tipo de educación esté la enseñanza a cómo investigar, ¿no? El trabajo de investigación, porque es parte de los saberes, es parte de la transmisión, ¿no? De toda la cultura de la educación, es la base de la comunicación. Alguien que explica y alguien que está dispuesto a escuchar y a comprender. Yo lo decía ayer con respecto al tema de las marchas y de los paros. Bueno, son mecanismos donde hay alguien dispuesto a explicar algo y hay un sector dispuesto a escuchar y a entender. Y esa es la base de la educación. Alguien que explica y alguien que está dispuesto a escuchar para pero poder sin ir más comprender. lejos, yo no podía, con mi genio y con Mm, mi participación en política y en finanzas, dejar de comparar algunas cosas. Si yo enseño a cómo invertir mm, eh, y los jóvenes o las nuevas generaciones empiezan a invertir, uno siempre generalmente tiende a invertir en su propio país. Otros países no son nacionalistas porque le pongan una bandera en una película. claro. Son nacionalistas porque tienen todos sus ahorros puestos en su mercado de capital y si le va Ujú, bien al país, le va bien a todos. bien. Entonces, si yo enseño a invertir, enseño en el largo plazo, eh, la gente empieza a votar a largo plazo y empieza a ver qué país quiere. Entonces decís, che, te van a sacar tal beneficio cuando te jubiles y no lo querés. Entonces, excede las coyunturas, la inversión a largo plazo. Mm, Entonces, nos enseña todo y le enseñas a, a un niño que hoy es niño, que en algún momento se va a jubilar, que en algún momento tiene necesidad, que si apuesta a su país, tiene que cuidarse. Él, cuidar el país, nos tiene que ir bien a todos. O sea, estamos en Argentina sobrados de ejemplo de coyuntura, de que ujú. todo le vienen a refundar y no es fantástico y antes hizo todo mal. Entonces, vamos a dejar de lado eso si empezamos a explicarle a las nuevas generaciones que todo es a largo plazo. Lo que hagas hoy es para un futuro y en el futuro tenés que tener tranquilidad de cómo te va a desarrollar y empezar a pensar en un futuro, no en la inmediatez, no en hoy, no en mañana. ¿Habrá decisiones que hay que tomar en lo inmediato? Siempre, siempre, pero pensando en el largo plazo, pensando en dónde quiero ir. Por mí, por la sociedad, por mi Ujú. país, por mis inversiones, por mi economía. Entonces, creo que conlleva, la educación financiera aporta eso también, Mm. a generar en las nuevas generaciones el largo plazo y la pertenencia al país. Bueno, esto habla de este proyecto se encuentra contemplado en el presupuesto 2025, ya aprobado en primera lectura por la legislatura el año pasado y avanza, ¿no? Es como dice usted, ya proyectándolo para poder aplicarse y que incluya la currícula a partir del 2026. A partir del 2026, deberíamos tener todo listo en el Ujú. 2026, pues se Bien, empezar ya a educar financieramente en todos los colegios de la provincia bien. y en todos los niveles.
Casi la última, le digo, porque se me va el Está tiempo. Y bien, la verdad que me queda la posibilidad después de invitarlo para otro tipo de charla con esto que está cuando pasando en los quieras. mercados internacionales. Usted que es especialista de capitales e inversiones. Ayer hablábamos con José Mitre de temas relacionados y está bueno, ¿no? Porque hoy la gente quiere saber, quiere entender qué hace, no solamente del precio solamente del dólar o de la nafta, sino qué hace con su dinerito y dónde va. Va al súper, compra, adelanta consumo, no lo adelanta consumo. Lo hablamos siempre con Simonela también acá en el programa. Pero para cerrar y no irme muy lejos, ¿no? Escuchándolo atentamente, dentro de 20 años, con la educación financiera aplicada a partir del año 26 y teniendo varias generaciones ya aceitadas en el tema, más la tecnología, y si este planeta existe, digamos, en el 2026-2030, alguien en campaña que dice que va a dolarizar la economía o que los mercados se van a regular solo y las demás propuestas de campaña, ¿llegaría a ser votado y llegaría a la presidencia? Eh, los mercados se regulan solo, eso creo que independientemente de la voluntad política o de muchos dirigentes de que se regulen solos, que no se regulen solos, se van a regular solos, siempre el mercado descuenta todo, se dice Ujú. en economía. Bien. Eh, Creo que dolarizar, puntual, es mi opinión, Ujú. Sí, la sí. que sostuve siempre, es entregar soberanía, porque vos atás a tu país no solamente al riesgo Mm, intrínseco que tiene la Argentina, sino al riesgo de otro país. de otro Pasaría país, hoy, exactamente. dolarizar es la moneda de otro país Claro. y dejas atado tu país A la a los normativa, riesgos de otro. claro. Entonces, duplicás riesgos, Sí, sí, y a la ley monetaria de otro país, no el del tuyo. duplicás riesgos. Ujú. Yo sí, con respecto a la última campaña presidencial, de la postura que más me gustaba, que no fue bien presentada para mi gusto, era la del bimonetarismo. Mm, Eh, Argentina tiene un antecedente en el dólar, que la gente ahorra como moneda dura, como mm, pérdida de menor poder adquisitivo, porque el dólar tiene su ujú, inflación y también tiene mm. mucha pérdida. Eh, pero justamente porque nos falta educación Sí, financiera. sí, Hay podemos. muchísimos Podés instrumentos ahorrar que en le ganan a cemento, la podés ahorrar inflación en hierro. en dólares, y hay muchísimos instrumentos que le ganan al Claro. dólar y a la inflación, Ujú, y hay bonos de países emergentes, ujú, India es un ejemplo, China es otro, digamos. mm, Yo creo que India va a ser una economía que en los próximos 15 años vamos a ver como mm. una de las mejores economías, más grandes, ¿no? Sí, sí, Sí. mejores, tiene sus problemas. Mm, Pero bueno, digo, con mm, educación financiera todo cambiaría, y sí estoy mm. seguro que si eligieran a alguien sería a conciencia, no Bien. por una cuestión ni por una frase. Acá nos dice un oyente, amigo, dice excelente lo de la inversión financiera con conciencia a largo plazo, alguien que lo sabe, le mando un abrazo. Y la verdad que gente muy atenta, hay varios mensajitos, la verdad que está bueno. Le recomiendo una serie, quizás ya la vio, ¿no? Pero para muchos oyentes, creo que todavía está en la plataforma de Netflix, hay una serie que se llama Billions, donde uno comprende el Sí. juego de la política y de la inversión y de esto que usted dice, ¿no? Los países emergentes. Cuando lo escuchaba decir esto, recordaba a una serie que vi hace un tiempito que se llama Billions. Y bueno, ahí estaría representado varias personas Es que uno muy conoce. linda Sí, serie, explica bien la parte interna del mercado de capitales, claro. eh, Y el manejo, ¿no? De la y información, el manejo de la lo información, el importante que es tráfico de eso, el influencias. tráfico de influencias, que mucha gente lo aplica. Sí, sí, estamos de acuerdo. Mucho para conversar. Yo le pido disculpas, no, se me va el tiempo, pero la verdad ¿Está que bien? agradecerle esta comunicación y la verdad que también se agradece desde el punto de vista social la posibilidad de que personas trabajen desde la política, increíblemente porque siempre he criticado a los políticos, a los funcionarios, todos los que están en la legislatura, laburando y no laburando y esto y lo otro, y decir, che, esto está bueno cuando uno ve la perlita de lo que es este proyecto, esta ley que a pronto de quedar efectiva en la provincia de Córdoba, es donde decimos, che, celebramos el trabajo de ustedes y Sí, eso vale la pena y hablarlo al aire. a Ujú. rescatar porque es importante que lo diga, la Mm, amplitud del ministerio. bien, bien. Mirá que tenemos diferencia a veces Sí, sí, con el radicales, peronistas, gobierno y todo, libertarios, pero el del PRO. ministro Ujú, y el ministerio, la amplitud para trabajar, ujú, en ampliar la mesa, en escuchar atentamente, la verdad,
me sorprendió para bien y gratamente. La verdad hay que decirlo porque Bien, cuando en buena hora. hacen cosas que no me gustan lo digo, Ujú. entonces hay que decir cuando hacen las cosas muy bien también. Iván Ruano, la verdad que excelente viernes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir atentos y nos queda una charla pendiente de inversión, bolsa, valores. Veremos la Cuando semana que viene quieras. cómo sigue esto que ha hecho Donald Trump, esta guerra Sí, de rentabilidades, de imposiciones, de aranceles, sí. la guerra arancelaria que ha desatado Donald Esto me Trump. parece que es un marco de negociación, pero lo discutimos en otra. Lo discutimos en la próxima. Iván Ruano, muchísimas gracias. Excelente Un viernes. abrazo Un fuerte. Vamos, abrazo. gracias. Bueno, Chau, la chau. palabra de Iván Ruano, dirigente radical, especialista en mercado de capitales e inversiones. Y algo más que destacable, ¿no? Comenzar en Córdoba y presentaron ya el año pasado, entre varios legisladores de distintos colores, la posibilidad de generar esta ley de educación financiera en la provincia de Córdoba. Ya tuvo la primera aprobación el año pasado y este legislativo que incorporaría la alfabetización económica y financiera al sistema educativo desde prácticamente la matrícula inicial, los 5 años. Así que bueno, en eso muy importante. Un proyecto que se inició por la legisladora Ariela Spanín y mejorado por el Ejecutivo Provincial. Ha sido tratado realmente en la legislatura, consenso unánime de diferentes bloques políticos. Bueno, trabajaron en la Comisión de Legislación General para el tratamiento. Bueno, qué bueno. 20